Bueno, si es para el común de los mortales, soy un magufo y me dedico a la astrología. Entonces ya entra eso por delante. A partir de ahí, todo lo que diga a continuación ya está muy marcado por un carácter esotérico y metafísico. Después me manejo más o menos bien en lo que es la comunicación, pero sobre todo el objetivo siempre es ayudar al despertar de la conciencia, tanto propio como ajeno. Pienso que gran parte de los males de nuestro mundo se debe a que internamente la mayoría de seres no se conocen, no se tratan con suficiente respeto a sí mismos y por extensión tampoco tratan bien a los demás. En los primeros cursos pues sacaba muy buenas notas y luego reflexionaba sobre ello. Digo, cada vez que paso un curso, las notas del curso anterior quedan borradas. Yo me hacía la siguiente reflexión, digo, entonces, ¿de qué sirve yo que haya sacado todo 10 desde el año pasado si ahora de repente empiezo de cero? Y si ahora saco un 8, los profesores me pegan una bronca y me dicen, hostias, con lo que tú puedes y lo que tú sabes, ¿cómo es que ahora te has esforzado tan poco? Ahí fue cuando me enteré de la estafa de lo que era el sistema educativo. La astrología es como un mapa que permite entender cómo funciona esta realidad. Sería como el código fuente de la creación. Cuando un ser humano nace, justo lo que se hace es una fotografía del momento en que ha nacido, se mira dónde están todas las posiciones y eso se representa en un mapa. Ese mapa le llamamos carta natal y sorprendente y milagrosamente ese mapa dice mucho de cómo es un individuo, de cómo piensa, de cómo siente, de cómo funciona. O sea, en definitiva, cuál es su configuración energética. Se puede hacer la carta natal de un país, de un anteproyecto de ley, de una constitución, de una empresa, de un canal de YouTube. O sea, se puede hacer cartas natales de todo porque todo es energía. Vamos allá. No, realmente, claramente tu propósito de vida es que has venido a comunicar, es decir, a comunicar además de un modo cercano, de un modo ligero, de un modo sencillo, con ese toque de humor, que estás haciendo exactamente la función que te corresponde. Vamos, no te veo nada desubicado como Zidane, o sea, misma combinatoria y también ese como entrenador bastante tranquilo, bastante sensato y buscando siempre esa inteligencia emocional para llegar al corazón de los demás. O sea, claro que me quieren asesinar, claro que me quieren joder la vida, pero es que yo soy más fuerte que ellos. Yo no soy más débil. Yo tengo herramientas de sobra, no solo para sobrevivir, sino para vivir feliz, sino para que emergen propiedades como la consciencia, el razonamiento filosófico, para qué está la intuición, de dónde emana la ética, si no hay realmente un diseño inteligente. Está claro que a mí no me cuadra nada la idea de que somos débiles, la idea de que somos enfermizos y que no tenemos ningún poder, y que la mayoría de intuiciones que tenemos son simplemente fantasías estúpidas. Digo, no puede ser que todos los niños nazcamos estropeados de base, que esas intuiciones que tenemos sobre que somos poderosos estén todas equivocadas y necesitemos de un adiestramiento castrante para demostrarnos que eso es falso y que realmente somos una puta mierda pinchada en un palo. Eso no me encaja para nada. No física de lo que es nuestro cerebro, pues la visión etérica, es decir, el que ve fantasmas, dicho en plata, es porque está utilizando la glándula pineal y proyectando, por lo tanto, imágenes en otro lugar, en otra esfera de consciencia. Y cuando algo llega a nuestros diferentes campos energéticos, campos de información, por ejemplo, a mi mente llega una persona y justo esa persona me empieza a escribir, eso significa que, por lo que sea, estás lo suficientemente receptivo como para captar ideas que ya están en el éter. O sea, algo que está a punto de manifestarse en tu vida aquí abajo, en este plano físico, antes se ha manifestado en lo sutil. Y si estás lo suficientemente atento y receptivo, puedes llegar a captarlo. De hecho, es normal, cuando hay un cierto desarrollo espiritual, que te anticipes bastante a muchos acontecimientos, algunos incluso muchos años, pero pocos minutos o pocos segundos es lo habitual y es una señal de que tu sistema energético está adiestrado, que estás lo suficientemente sensible para captar ese tipo de detalles. Yo intuyo por tu carta que eso para ti es relativamente sencillo y habitual. Está todo secuestrado, nuestras habilidades, está nuestra información, de qué venimos a hacer. Parecemos, como decías tú antes, ¿no? Que somos una puta mierda, que hemos venido aquí a morir y a lo mejor hasta cuanto antes mejor, que estás molestando, ¿no? Entonces, ¿pero qué pasaría si fuera lo contrario? Buenas noches, bienvenidos a todos al canal de los sueños, donde absolutamente todos los sueños se pueden, se deben y se van a hacer realidad. Hoy estamos con una persona espectacularmente top.
Me da esta vergüenza tenerlo delante. No, no quiero mirarme en su reflejo. Voy a tratar de llevar la entrevista a mi canal de YouTube. Entonces vamos a hacer una modalidad un poquito de comunidad despierta, por supuesto, pero la va a ver mucha gente. En mi canal de YouTube hay más de casi 200.000 personas, entonces mucha gente no va a entender muchas cosas que vamos a tratar hoy. Entonces vamos a intentar ser lo suficientemente eclécticos para poder estar al nivel de él y que el mundo pueda entender lo que venimos a contar hoy. Con una estrella, una estrella del cielo que está con nosotros en presente. Robert Martínez, astrólogo. Buenas noches, ¿cómo estás? Pues muy bien y muchas gracias por tan elocuente presentación. La verdad es que, joder, uno se siente abrumado ante tantos elogios. Ya espero estar a la altura de todo lo que se promete y todas las expectativas. Seguro que sí. Robert, como digo, la entrevista la voy a subir a YouTube, entonces, para toda la gente, así lo más ecléctico, lo más diverso, genérico, mainstream, que se pueda hacer una presentación, preséntate como te quieras presentar, y ya después entramos en contenidos en materia. Bueno, si es para el común de los mortales, soy un magufo y me dedico a la astrología. Entonces ya entra eso por delante. A partir de ahí, todo lo que diga a continuación ya está muy marcado por un carácter esotérico y metafísico. Así que esa es la base y la presentación. Me dedico a la astrología, abro juego hacia todas las mancias, hacia todas las artes esotéricas, hacia todo lo invisible y todo bajo una perspectiva de crecimiento personal y espiritual. Después me manejo más o menos bien en lo que es la comunicación, pero sobre todo el objetivo siempre es ayudar al despertar de la conciencia, tanto propio como ajeno. Vale, desde un punto de vista más magufo, o sea, desde un punto de vista más de telenovela, de esto de revista, ¿no? De la super pop, a ver qué signo me toca hoy, vale, desde ese, pero desde un punto de vista de, yo tengo una comunidad bastante despierta, a mí, como siempre, me importa mucho el contenido, me importa muchísimo lo que está pasando en el mundo, lo que está ocurriendo, buscar quitar las caretas a estas élites que nos controlan, pero más importante para mí es el continente. Es decir, a mí si el mensaje es muy bonito, pero el mensajero es tóxico, está podrido, para mí el mensaje carece de valor. Entonces, para toda la comunidad, que además no solamente vamos a destripar las élites, sino aportar soluciones, construir en el día a día, para despertar, para ayudar a la gente que abra los ojos, para la gente que abre los ojos y se siente absolutamente sola y guiarles en el camino a que sean felices, no hay otro objetivo que no sea ese. Para esas personas, ¿cómo te presentarías, Robert Martínez? Bueno, pues como alguien que por lo menos pone toda su mejor intención en intentar que te sientas bien para que pienses bien y actúes mejor. O sea, básicamente siempre trabajo desde el nivel energético, emocional, al mental, al físico. O sea, parto de la base de que todo se genera desde dentro hacia afuera. Así que un mundo interno saludable, un mundo interno bien asentado, bien conocido y bien lubricado, genera un mundo externo correlativo. Pues pienso que gran parte de los males de nuestro mundo se debe a que internamente la mayoría de seres no se conocen, no se tratan con suficiente respeto a sí mismos y por extensión tampoco tratan bien a los demás. La energía que proyectan hacia afuera está igual de desordenada que la energía que tienen hacia adentro. Así que mi tarea en esta vida, en este mundo, es ayudar a entender el mundo interno y ver que hay una correlación perfecta y exacta entre lo que sucede dentro y lo que sucede fuera. Partiendo de esa premisa que se puede demostrar y se puede corroborar en la práctica, merece la pena poner énfasis en lo que pasa dentro. Desde sentirse bien hasta razonar de una manera lo más inteligente posible, con mucha flexibilidad mental, pero mucho rigor procedimental, y luego actuar de la manera más impecable posible. Pues esas son mis premisas de partida, ese es mi tablero de juego, esa es mi propuesta de juego. Juguemos el partido. A mí me gusta hacer bastante introspección en la persona porque, como he dicho al inicio, el continente me parece fundamental. Al final el tiempo es el que es y no te puedes secuestrar. Me has dicho al inicio que no estaba bien visto. Bueno, las élites lo hacen y ahora yo no puedo. Joder, está todo mal visto. En cualquier caso, tenemos cierto tiempo, pero me gusta hacer introspección porque me gusta conocer a la persona que tengo delante. Me gusta alcanzar, rozar el alma y que los invitados puedan notar esa verdad, puedan reflejarse. Al final es un ejemplo. Tú estás en un espejo, yo quiero que el invitado esté en una parte del espejo y los espectadores estén en la otra y digan, me siento identificado. Si él ha podido, si él es feliz, si él es un hombre empoderado, yo también. Robert Martínez,
más o menos, cuéntanos un poquito esa introspección, no sé si la palabra adecuada, extrospección, de cómo despertaste. A menos que me digas, ya en el útero yo ya veía cosas. Pero supongo que tendrás en una parte de tu vida de forma natural. Yo siempre digo lo mismo, cuando uno indaga en el pozo de su alma, ve la oscuridad y supera esos demonios, sus propios demonios, luego cuando sale del pozo, los demonios externos son mucho más fáciles de ver y por supuesto de vencer. Cuéntanos lo que quieras, por supuesto, y te sientas cómodo. Sobre un poquito ese despertar, esos a lo mejor demonios que venciste en algún momento. Háblanos de ti, Robert. Pues mira, como siempre me han hecho esta pregunta varias veces, voy a intentar aportar alguna cosa que no he aportado nunca, más otras que ya sí que tienen que estar porque forman parte del nudo básico dentro de esa historia, ¿no? Pero el otro día, reflexionando sobre mi propia infancia, recuerdo cómo desde bastante pequeño, los primeros cursos, pues sacaba muy buenas notas y luego reflexionaba sobre ello. Digo, cada vez que paso un curso, las notas del curso anterior quedan borradas. Yo me hacía la siguiente reflexión, digo, entonces, ¿de qué sirve yo que haya sacado todo 10 desde el año pasado si ahora de repente empiezo de cero? Y si ahora saco un 8, los profesores me pegan una bronca y me dicen, hostias, con lo que tú puedes y lo que tú sabes, ¿cómo es que ahora te has esforzado tan poco? Y yo veía, digo, entonces, ¿cuál es el incentivo que tengo yo aquí? Es decir, si lo hago bien, recibo una palmadita en la espalda y se espera que el día siguiente lo vuelva a hacer igual de bien. Pero yo no veo que haya realmente un auténtico incentivo. Ahí fue cuando me enteré de la estafa de lo que era el sistema educativo. Y entonces me dejé llevar bastante, dejé de atender en clases y me quedé en mi mundo interno y por lo tanto pasé de sacar notas impecables y casi perfectas a sacar 5, sacar 6 y no subir mucho de allí. O sea, me dedicaba durante las clases a reflexionar y a hacer análisis psicológicos de los profesores, análisis psicológicos de mis compañeros, análisis de la gente que no estaba en mi clase pero estaba en otras. O sea, empecé a hacer psicología un poco de campo a partir de lo que veía y también con eso llegué a arrastrar a otros compañeros que también eran de muy buenas notas y contagiados un poco con esa idea un poco revolucionaria, ya conseguí agitar un poco el gallinero y los compañeros que eran más avispados pues también empezaron a bajar las notas como diciendo, pero esto es una puta estafa, esto es una mierda, estamos aquí tratados como en una cárcel y poco a poco empezamos como a medio rebelarnos. Esto es un recuerdo que recuperé hace poco, empecé a hilar cabos y digo, hombre, pues ahí ya empezó una pequeña revolución, muy pequeñita, muy pequeña escala, que dirían algunos que era llevar a mis compañeros por mal camino, pero realmente pienso que era un poco rebelarse contra lo que era una granja, ¿no? que es la educación. Después he tenido otros despertares más espirituales, más esotéricos, más astrológicos, descubriendo la astrología. Cuando descubro la astrología, eso me cambia completamente la manera de pensar, la manera de razonar, por el siguiente razonamiento. Si esto que me están contando o que estoy viendo está funcionando y va completamente en contra de lo que me han dicho todos los profesores en la universidad, en el instituto, todos los profesores de ciencias y lo que se dice en las universidades o lo que se dice en los textos académicos o en la Wikipedia, es decir, se me dice que esto es falso y yo estoy comprobando que es verdadero, a partir de ahí llego a la conclusión de que no solo me estaban tomando el pelo en el colegio y en la universidad, sino en todas partes. O sea, que hay grandes mentiras. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Te está gustando la entrevista? Si te está gustando la entrevista, pues dale un like. ¿Qué te cuesta? Si es gratis. Y además, si llegamos al objetivo, subo entrevista nueva. Además, si llegamos a un objetivo más potente, a este invitado le vuelvo a traer al canal. ¿Vale? Dale like y por supuesto suscríbete, que es absolutamente gratis. Venga, ya te dejo con la entrevista. Pero dale like, que no te he visto. Venga, like, que no cuesta nada. Vale, te dejo la entrevista. A partir de ahí empiezo a fijarme en los libros que hay publicados de esoterismo, de espiritualidad, diciendo, bueno, pues si la astrología, que es tan brutalmente cierta, es verdadera, lo he podido comprobar, a pesar de de todos los ataques que recibe desde fuera, para mí eso es cierto, ¿cuántas cosas más serán ciertas? Y empiezo a investigar todo lo que es el mundo interno y a darme cuenta de que había una gran parte de verdad en todo ello. Entonces ahí entro en todo tipo de temáticas, de lo más variopintas, hasta el día de hoy, ¿no? Puedo decir que eso ya empezó hace más de 20 años y no he parado. De hecho, avanzo mucho cada año, o sea, no es que me quede estancado en 4 premisas, sino que siempre, cada día, voy haciendo nuevos descubrimientos y, claro, llegado a este punto, pues ya el bagaje acumulado es bastante grande, pero simplemente por la cantidad tan brutal de libros que he leído, de personas que he escuchado y de reflexiones que hago diariamente. Desde un punto me gustaría
lo más fiablemente posible que pudieras definir lo que es la astrología, no desde un punto de vista magufo, sino desde un punto de vista de que cualquier espectador, sea de la índole que sea, pero que venga con la mentalidad abierta, pueda entender lo que haces a día de hoy y lo que significa la astrología para todos. La astrología es como un mapa que permite entender cómo funciona esta realidad. Sería como el código fuente de la creación, el código fuente de esta realidad. O sea, podríamos decirlo, utilizando una metáfora, que la naturaleza misma es una metáfora o es una analogía de cómo funciona todo. O sea, cuando uno empieza a comprender, por ejemplo, las estaciones, el invierno, el verano, la primavera y el otoño, puede entender también cómo funcionan los diferentes humores dentro del cuerpo físico, o sea, las diferentes tipologías. Hay seres, hay personas que tienen una tipología más cálida y más seca, otras que es más cálida y más húmeda, otra más fría y más seca, otra más fría y más húmeda. O sea, te das cuenta de que hay tipologías fisiológicas que son parecidas a según qué estaciones o a según qué climas. Incluso razas también que son más parecidas a una estación u otra. La astrología sería un reflejo de lo que hay en el cielo, sería como mirar los astros y ver que según las posiciones en las que estén los astros, pasan unas cosas o pasan otras. O sea, hay una correspondencia perfecta entre lo que sucede ahí arriba y lo que sucede ahí abajo. Lo que hay ahí arriba, por lo tanto, es como una especie de reloj, como una especie de mensaje codificado que hemos aprendido a descifrar. Bueno, aprendieron a descifrar y nosotros seguimos un poco descifrando. Es como si, al igual que la naturaleza parece que está inscrita, vamos a decirlo, la firma de Dios, pues en los cielos también está escrito todo el lenguaje de programación. ¿Y cómo es ese lenguaje de programación? Pues al igual que en la informática hay ceros y unos, en la astrología tenemos signos del zodiaco y tenemos planetas. Y cada vez que un planeta está atravesando un sector del zodiaco, pasan unas cosas o pasan otras. Cuando un ser humano nace, justo lo que se hace es una fotografía del momento en que ha nacido, se mira dónde están todas las posiciones y eso se representa en un mapa. Ese mapa le llamamos carta natal y sorprendente y milagrosamente ese mapa dice mucho de cómo es un individuo, de cómo piensa, de cómo siente, de cómo funciona. O sea, en definitiva, ¿cuál es su configuración energética? ¿Eres más cálido? ¿Eres más frío? ¿Eres más húmedo? Y luego traducimos esos conceptos de calidez, frialdad, humedad y sequedad en términos psicológicos. Más cálido pues sería un temperamento más fogoso, más impulsivo, más impetuoso, en tanto que más frío es más retraído. Pues eso simplificándolo mucho. Realmente lo he puesto en 4 coordenadas, pero serían 12 signos, más muchos planetas, más 12 casas, más aspectos. Bueno, es un complejo sistema técnico que permite realmente retratar a todos los seres que conforman la existencia. Tanto los seres físicos como los seres no físicos. Es decir, que también sirve, se puede hacer la carta natal de un país, de un anteproyecto de ley, de una constitución, de una empresa, de un canal de YouTube. O sea, se puede hacer cartas natales de todo porque todo es energía. Incluso aquello que únicamente existe en el plano simbólico o mental. Soy demasiado impulsivo, al menos esta noche lo voy a hacer, me lo voy a permitir. Y te tengo que preguntar por mí. O sea, voy a ser egoísta. Yo soy Cáncer con ascendente Tauro, luna en Tauro. No sé, dime, yo tengo una mentalidad abierta. Dime lo que quieras decirme sobre quién soy, cuál es mi camino. Quién soy, a lo mejor lo tengo claro, ¿no? Más o menos. A lo mejor el camino no lo tengo tan claro. O el propósito, ¿no? Al final, luego te preguntaré sobre el propósito del ser humano. Entonces, soy demasiado impulsivo, no puedo resistirlo. Habla sobre lo que quieras decir sobre lo que te acabo de contar. Realmente con esos datos tengo poco como para poder llegar a determinar tu propósito porque tendría que mirar toda la carta entera. Algo puedo decir de eso, pero va a ser inexacto. O sea, si tengo la carta entera, entonces sí que te lo... Mira, si quieres en el chat privado, escribe tu fecha de nacimiento, si no quieres decirla abiertamente para todo el mundo, la calculo en un segundo y entonces sí que te digo algo. Pero digo, por WhatsApp. Sí, me lo puedes poner por WhatsApp y ahora mismo lo calculo en este instante y te lo digo. Porque voy a ser bastante más preciso si tengo la carta entera. Y te digo la hora exacta de nacimiento. Sí, sí. Bueno, que ya más o menos la puedo intuir, que será de madrugada.
Sí, por. Bueno, porque si tienes ascendente Tauro solo en Cáncer, entonces tienes que haber nacido sobre las 3 de la mañana, más o menos. Y 20. 3 y 20, vale. Ahora me pones el... Te lo he pasado. Vale, perfecto. Pues, ¿ves? Así va a ser mucho mejor. Vale. Yo sé que pensabas que era más joven, pero no. Simplemente es que me conservo bien. El de estar despierto me hace ser más joven. Te conservas de puta madre. Vamos allá. Bien. Me encantaría. Ahora, ahora saltas. Tu super troll. 7 días. Tic-tac, tic-tac. Tu tiempo se acaba. Está oscureciendo. Tienes Mercurio retrógrado, pero a tope. Cuéntame, Robert. Mente Yo tengo una abierta. peli de Saw, ¿no? Digo, veo a una sombra negra detrás tuyo. Digo, ¿Quién está aquí? qué chulo. Venga. Vamos allá. No, realmente, claramente tu propósito de vida es que has venido a comunicar, es decir, a comunicar además de un modo cercano, de un modo ligero, de un modo sencillo, con ese toque de humor que te caracteriza. Tienes un punto de actor también, ¿no? La luna justo en el ascendente podía estar en la casa 12 o en la 1, pero en la 1 da muchos actores, ¿no? Y además el hecho de ser bastante lunar da siempre ese toque cómico, ese toque que busca la proximidad, que busca la conexión. También por eso busca, como tú has dicho antes muy poéticamente, el acariciar el alma, ¿no? del espectador. O sea, yo creo que estás haciendo exactamente la función que te corresponde. Vamos, no te veo nada desubicado. Tu papel es divulgativo, explicar las cosas en un lenguaje sencillo, llegar a las personas. Hay un toque pedagógico bastante importante y también otro, Venus de Leo en 5, de gustarse a uno mismo. Es decir, que también seguramente hay una parte, no sé si de actor frustrado o de actor en potencia, pero esa parte yo la veo como muy, muy clara. O sea, si no te dedicaras a ser youtuber, serías actor y yo creo que en parte ya lo eres o ya lo haces y dentro de lo que hay, pues es un terreno muy bueno, muy fértil para poder teatralizar, para poder exagerar un poco, para poder hacer broma. O sea, ya no quedarse en un tono serio. Yo creo que incluso tu tono serio es más bien impostado. Que tu tono real es más bien cómico, del cachondeo. Y además, algo más concreto es que te preocupan mucho los tuyos, es decir, que como buen Cáncer vas a proteger mucho a aquellas personas a las que consideras de tu grupo, de tu gremio, de tu círculo de confianza, con mucha fuerza, porque también tienes Marte en Cáncer. Entonces, esto es, como te metas en mi territorio, te metas con los míos, voy a arañar bastante, aunque en general tu carácter tiende más a ser templado, un ascendente Tauro, una luna en Tauro, ese tomarse la vida con bastante calma, cocerla a fuego lento y no perderse demasiado en detalles técnicos, sino más bien todo sencillo y fácil. Como te dije la otra vez que nos vimos en un directo, como Zidane, o sea, misma combinatoria y también ese como entrenador bastante tranquilo, bastante sensato y buscando siempre esa inteligencia emocional para llegar al corazón de los demás. Muy bonito. Gracias, de todo corazón. El... Sí que me gustaría que esto luego las personas que lo están viendo y luego cuando lo suba a YouTube, me gusta construir un mundo mejor, sí que es verdad. En ese sentido, desde el punto de vista de... Es lo que me hace feliz. Al fin y al cabo, cada uno tiene que encontrar sus dones y sus propósitos, sus dones y sus talentos. Como decía antes, me gustaría hacer una introspección entre 3 tipos de perfiles. Los dormidos, los que están abriendo los ojos y los que han abierto los ojos. Los que están dormidos, o sea, son 3 preguntas en una, pero para que luego te explayes. Los que están dormidos abrirán alguna vez los ojos. Los que están abriendo los ojos porque no le empieza a cuadrar las cosas, pero claro, es abrir los ojos es un concepto soledad, ¿no? En plan de, claro, es que abro los ojos y es que estoy solo, es que estoy sola. Y los que están abriendo los ojos dicen, esto ha cambiado mucho. Ahora soy yo el que tiene que tomar las decisiones. Ahora soy yo el que me tengo que empoderar, que ser responsable con mi vida. Y estoy acostumbrado a que me digan lo que tengo que hacer y cómo tengo que vivir mi vida. Entonces, me gustaría que pudiera reflexionar sobre este tipo de perfiles, sobre sus propósitos, sobre si se les puede ayudar, porque al fin y al cabo también tengo ese corazón, ¿no?, de querer ayudar a la gente. Y es como, yo lo explico una vez, es como si yo abro los ojos y estoy en una casa en llamas y a mi alrededor hay mucha gente.
pero está dormida. ¿Qué hago? ¿Les despierto para que no se quemen? ¿Salvo los que están abriendo los ojos? ¿Me salvo yo? ¿Qué hago? Es complejo. ¿Qué se puede hacer en este mundo con esta situación que estamos viviendo? Respecto a los que están muy dormidos, siempre digo, o sea, los que es obviamente que por dormido entendemos a alguien que no quiere mirar. O sea, que frente a una evidencia decide deliberadamente mirar hacia otro lado. O sea, que no tiene el más mínimo interés en cuestionarse la naturaleza de su realidad. Respecto a estos, mi política siempre es intentar reducir sufrimiento. O sea, no hacerles sentir mal. O sea, es decir, yo no les empezaría a apabullar con datos técnicos ni con cosas que a lo mejor les van a hacer más mal que bien o que le obliga a reconsiderar todas las premisas sobre las que se sienta su mundo y que le va a crear más resistencia que otra cosa. Entonces es dejarles en paz. Si tienes un trato con ellos, perfil bajo, cordialidad, no entrar al trapo y punto. Ya está. ¿Por qué? Porque lo único que no puedes acelerar su crecimiento, su alma ya tendrá su ritmo o lo que sea, y está claro que frente a la persona que no está receptiva, no merece la pena poner atención. Y si entra siempre desde el lugar que podáis tener en común. Nunca entres por el tema más polémico. O sea, no tiene sentido. Alguna vez puede servir entrarle muy a saco en algún tema para generarle un shock. Porque a veces si le entras con mucha frontalidad puede ser que le causes un gran impacto. Por eso yo cuando he empezado he dicho, soy un magufo, ¿no? Entonces, así de esa manera, es una manera de entrar con shock. Por si hay alguien que realmente tiene grandes prejuicios, digo, bueno, pues antes de que me lo digas tú, me lo digo yo. Antes de que tú me quieras atribuir cualquier cosa, ya te lo digo yo. No pretendo ir de científico. No pretendo ser alguien que está a caballo entre la ciencia y la mística. Digo, no, yo estoy en la mística. Estoy en la vía mística, con lo cual, si no te interesa, pues mejor o cambia de canal o deja un insulto o haz lo que quieras. Pero te aconsejo que no pierdas el tiempo porque voy a ir desde esa línea. Entonces, a veces puede ser funcional el ser muy frontal frente al dormido, pero solo en casos donde realmente esa persona está en algún lugar de su alma abierta a despertar. En segundo lugar, respecto a los que ya están empezando a despertar, mucha calma, mucha tranquilidad, porque, insisto, cuando tú te acabas de despertar de una larga siesta estás un poco atontado. No te interesa ir rápido a moverte por aquí, por allá. No, poco a poco las grandes revelaciones. ¿Por qué? Porque la terapia de shock o la presentas toda de golpe, muy fácil, muy rápida y no insistes más, o sea, en plan, venga, te lo he puesto todo en un documental de 30 minutos, todo condensado a super velocidad, te dejo apabullado y dices, vale, me he quedado tonto, pero algo me ha quedado en el inconsciente, o si no, no insistas en temas donde el otro pone resistencia. Y respecto a los que ya están más despiertos, para mí la premisa más importante, o sea, el que se ha dado cuenta de los engaños a nivel sociopolítico, a nivel económico, que empiece a abrir lo espiritual. Porque si no incorpora el mensaje espiritual, lo único que va a crear es impotencia. Y por eso puede tener la falsa sensación de que estaba mejor antes. Porque claro, si no cambiamos el paradigma materialista hacia uno espiritual, yo me doy cuenta de que estoy gobernado con una mafia y digo, bueno, pues antes mejor pensar que por lo menos me protegen, no que me quieren asesinar o me quieren encarcelar o me quieren ordeñar como si fuera una vaca en una granja. Entonces, casi mejor estaba antes, pensando que aunque me estuvieran envenenando, yo pensaba que me estaban ayudando y que simplemente eran un poco torpes. Y no entendía por qué eran tan torpes y los políticos tan malos. Por eso el paradigma espiritual es el que te lleva a empoderarte de verdad. A decir, hostia, no, el responsable soy yo. Y no solo desde una responsabilidad moral, no, una responsabilidad energética, que realmente la realidad la creamos desde dentro hacia afuera. Entonces, yo no tiene sentido que me coloque en un papel de víctima. O sea, claro que me quieren asesinar, claro que me quieren joder la vida, pero es que yo soy más fuerte que ellos. Yo no soy más débil. Yo tengo herramientas de sobra, no solo para sobrevivir, sino para vivir feliz en este mundo de mierda, por supuesto. Yo tengo la capacidad de mejorar este mundo, de darle la vuelta. Y aunque ellos han creado una auténtica basura, una pocilga infecta, yo tengo la capacidad de cambiarlo y de hecho para eso hemos venido. Desde un paradigma espiritual energético, eso es perfectamente lógico, viable y además, como tú decías al principio, estamos aquí para que esos sueños se cumplan. O sea, que vamos a conseguirlo, pues naturalmente, porque es nuestro deber, porque es lo que hemos escogido, porque es lo que hemos venido a hacer. Entonces, eso, cualquier persona inteligente, cualquier persona que ha razonado suficiente hasta llegar a los barrotes mismos del materialismo científico, se da cuenta de que esta vida tiene que tener un sentido. No puede ser creado todo esto por azar, sino para qué emergen propiedades como la consciencia,
el razonamiento filosófico? ¿Para qué está la intuición? ¿De dónde emana la ética si no hay realmente un diseño inteligente? Por eso decía antes que la astrología tenemos como reflejo la naturaleza para ver un libro inteligente de cómo está configurado todo de manera perfecta, simétrica, un equilibrio perfecto entre yin y yang. Y eso lo mismo lo vemos en la astrología. Vemos que hay un idioma divino hablándonos a través de su creación. Vemos el número pi, vemos la proporción áurea, vemos la geometría sagrada, vemos los fractales, vemos todo eso reflejado en la naturaleza. Cualquier matemático lo ve, cualquier biólogo lo ve, cualquier físico lo ve. Entonces, ¿por qué pensamos que todo está creado por el azar? Si hay un diseño inteligente y nosotros somos inteligentes o por lo menos tenemos esa capacidad, ¿qué más capacidades podemos tener? Está claro que a mí no me cuadra nada la idea de que somos débiles, la idea de que somos enfermizos y que no tenemos ningún poder y que la mayoría de intuiciones que tenemos son simplemente fantasías estúpidas. Digo, no puede ser que todos los niños nazcamos estropeados de base, que esas intuiciones que tenemos sobre que somos poderosos estén todas equivocadas y necesitemos de un adiestramiento castrante para demostrarnos que eso es falso y que realmente somos una puta mierda pinchada en un palo. Eso no me encaja para nada. Entonces yo decido que eso no es así y pongo a prueba la otra hipótesis. Digo, ¿y si somos creadores? ¿Y si realmente eso que intuyo es verdad? Entonces, ¿cómo lo pondría a prueba? Pues ahí empieza el camino del héroe, poniendo a prueba si eso es verdad. Y si eso empieza a funcionar en mí, luego veo si prueba y eso también funciona en los demás. Y cuando veo que eso funciona en los demás, entonces ahí es cuando empieza el verdadero despertar. Amén. Me has quedado a gusto. Me gustaría, o sea, te voy a hacer una pregunta bastante, bueno, no sé si compleja, pero sí que con varios frontales y varias líneas que me parecen fundamentales. En una línea pensamos que lo que vemos es lo que es decir, esto es así, materialmente veo un animal, pues hay un animal, veo el cielo, pues hay un cielo. Lo que veo, lo que me cuentan es lo que existe. Pero por lo visto, y me vas a decir, hay otras cuestiones que convergen en esa situación. Las energías. Entonces, quisiera que me hables de las energías, pero además, te lo pregunto, con mentalidad abierta y por desconocimiento, quisiera saber si estamos solos en el mundo. Y si esas energías, que me explicarás ahora y desarrollarás, depende solo de nosotros. Hay un famoso hilo rojo que nos conecta con todos, o incluso hay otros seres, no sé, arcontes, desde los negativos a los positivos, no sé si hay ángeles, no lo sé, que convergen y que influyen en esas energías. En plan, ¿qué suerte he tenido? A lo mejor no has tenido suerte, a lo mejor ha habido un ángel que te ha ayudado. Justo pensé en esta persona y vino esta persona. Quizás es en una energía, unas habilidades que están dormidas. Es una pregunta compleja, pero como cada intervención tuya va a ser larga, y así lo quiero, porque al final el protagonista de todas mis entrevistas siempre es el invitado, yo tengo que estar calladito y aprendiendo y tomando nota. Háblame de estas cuestiones que están fuera del conocimiento humano, al menos como nos lo han contado, de la parte material más física, las energías, otros seres, todo influye. Háblame de esto. Bueno, pues del mismo modo que hay partículas físicas que no vemos, de hecho el oxígeno no lo vemos y sin embargo lo captamos o puede ser captado con un instrumental, pues partamos de la base de que al igual que hay materia más densa y materia más sutil, más intangible, lo que llamamos energías son materiales todavía tan sutiles que no los podemos captar ni con los 5 sentidos ni con sus extensiones instrumentales. De hecho, a veces en las situaciones cotidianas podemos captar la energía, ¿no? Si alguien te echa una mala mirada, tú te sientes agredido y hay algo que te hace protegerte, que te hace estar hacia adentro. O sea, las sutilezas las captamos. Y digo, no sé, entro en esta habitación y he notado hostilidad. Claro que hay elementos físicos que te pueden haber hecho sentir esa hostilidad, es las miradas que te echan, cómo se tensan los cuerpos, información, por así decirlo, no verbal. Pero a veces ni siquiera es esa información no verbal la que te ha hecho que tú de repente te pongas en guardia, te pongas a la defensiva. O al revés, hay veces que notas cómo se te abre el corazón, que sientes una gran facilidad o afinidad por alguien. Todo eso forma parte del mundo invisible. El mundo invisible realmente funciona de un modo muy similar a cómo funciona este mundo. O sea, al igual que nosotros físicamente interactuamos y reaccionamos con la materia, reaccionamos a través de nuestros 5 sentidos, pues tenemos sentidos sutiles. Entonces, lo que ocurre a nivel invisible realmente no lo captamos con estos ojos,
pero sí que lo podemos captar con el tercer ojo, que es la versión invisible de lo que es nuestra glándula pineal. O sea, al igual que en nuestra mente es la proyección no física de lo que es nuestro cerebro, pues la visión etérica, es decir, el que ve fantasmas, dicho en plata, es porque está utilizando la glándula pineal y proyectando, por lo tanto, imágenes en otro lugar, en otra esfera de consciencia. O lo mismo, a nivel mental ya tenemos más o menos una aproximación a cómo funciona ese mundo invisible. Yo puedo imaginar ahora mismo en mi mente una bandera, el color rojo, el color amarillo, lo puedo proyectar. Pues realmente existen otros campos de información más sutiles que la propia mente. Y por supuesto, dentro de ese espacio más sutil hay entidades, hay otras formas de vida, algunas que son, vamos a decirlo, nocivas para el ser humano y otras que son benéficas para el ser humano. O sea, unas nos ayudan, otras son neutras y otras nos perjudican siempre desde el punto de vista subjetivo humano. Y desde el punto de vista subjetivo decimos las que nos perjudican, también podemos leerlo en una clave metafísica más compleja, es decir, que son las que nos ponen trabas para que aprendamos, o sea, le podemos encontrar siempre una utilidad metafísica, mientras que las otras son amigas nuestras. Hablabas también de ese hilo rojo que nos conecta a todos. Digo, bueno, siempre hay una interacción invisible entre todos nosotros. Y cuando algo llega a nuestros diferentes campos energéticos, campos de información, por ejemplo, a mi mente llega una persona y justo esa persona me empieza a escribir, eso significa que, por lo que sea, estás lo suficientemente receptivo como para captar ideas que ya están en el éter. O sea, algo que está a punto de manifestarse en tu vida aquí abajo, en este plano físico, antes se ha manifestado en lo sutil. Y si estás lo suficientemente atento y receptivo, puedes llegar a captarlo. De hecho, es normal cuando hay un cierto desarrollo espiritual que te anticipes bastante a muchos acontecimientos, algunos incluso muchos años, pero pocos minutos o pocos segundos es lo habitual y es una señal de que tu sistema energético está adiestrado, que estás lo suficientemente sensible para captar ese tipo de detalles. Yo intuyo por tu carta que eso para ti es relativamente sencillo y habitual. Precisamente tienes una configuración buena para captar según qué detalles y según qué se utilizas, porque sobre todo estás muy conectado a lo que nosotros llamamos la cuarta dimensión, que es la dimensión que está justo por encima de la mental, que muchas veces nosotros la registramos a partir de las sensaciones. ¿Cómo se llama? Emociones, sensaciones, capto que algo está a punto de pasar. ¿Cómo se llama esa cuarta dimensión? Bueno, nosotros llamamos cuarta dimensión, pero también se le puede llamar plano astral. Plano astral. Perdona que te he cortado. No, ya había acabado más o menos la exposición, ya era... Creo que ya he contestado todo lo que me has preguntado. Robert, me gustaría saber si desarrollamos todas nuestras habilidades, si encontramos nuestros dones, nuestros propósitos a través de todas las opciones posibles, a través de la carta natal, por ejemplo, está todo secuestrado, nuestras habilidades, está nuestra información, qué venimos a hacer. Parecemos, como decías tú antes, ¿no? Que somos una puta mierda, que hemos venido aquí a morir y a lo mejor hasta cuanto antes mejor, que estás molestando, ¿no? Entonces, pero ¿qué pasaría si fuera lo contrario? ¿Qué pasa si nuestro tercer ojo, glándula pineal, la desarrollamos nuestras habilidades, nuestros conocimientos, conectamos con la cuarta dimensión? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Que el sistema tal y como lo conocemos se esfuma en un instante. O sea, sería injustificable todo lo que nos están explicando en el momento que alguien comprende de una manera directa y sin intermediarios su multidimensionalidad. En ese momento el sistema se acaba. O sea, el sistema está asentándose en una serie de premisas. Una de las premisas es, primero, que somos finitos, que no hay vida después de la muerte, o que si hay algo después de la muerte, como es desconocido, y además ni se investiga, o prácticamente si hay una investigación es residual. Segundo punto, somos seres defectuosos, somos seres incompletos que necesitamos constantemente de ser medicados para complementarnos o para protegernos de un mundo que es esencialmente depredador. Tercero, tenemos que ser adiestrados intelectualmente porque, insisto, somos defectuosos, no solo en lo físico, sino también en lo mental. Claro, cuando uno empieza a experimentar estas otras realidades, estos otros niveles, empieza a comprender cuáles son las verdaderas reglas que funcionan en este mundo. Te das cuenta, digo, hostias,
donde va mi atención, va mi energía. Cuando mi atención va hacia algo que a mí me gusta, lo que me devuelve ese algo me nutre, activa mi campo energético y por lo tanto me hago más fuerte, me hago más grande y empiezo a crear de una manera natural eventos venturosos para mí. Y al revés, cuando yo dirijo mi energía hacia algo que no quiero o me coloco en una posición de debilidad, de sufrimiento o de sacrificio, lo que hago es amplificar y perpetuar todo eso. Claro, muchas personas han leído libros de autoayuda, libros de metafísica, libros de esoterismo, pueden creerlos o no creerlos, pero ¿cuántos lo experimentan día a día? ¿Cuántos han puesto a prueba esas premisas? ¿Cuántos han actuado auténticamente, vamos a decirlo, como científicos del alma? O sea, ¿cuántos han aplicado realmente con rigor esos métodos? Y han dicho, bueno, vamos a imaginar que es verdad. Vamos a experimentarlo. Digo, si es verdad, ergo voy a hacer esto, esto y eso, tal y como aquí dice. Y cuando empiezas a hacer eso y empiezas a ver que funciona, dices, coño, entonces, ¿por qué el sistema educativo me ha dicho lo contrario? ¿Por qué el sistema educativo desde el primer momento ha intentado desautorizar mis intuiciones? ¿Por qué el sistema educativo, cuando yo estaba en mi mundo interno, el sistema educativo me decía a través de los profesores, niño, estás en las nubes, estás despistado, vuelve a la realidad? Y encima me caí una bronca y me llegaban los informes, este niño está en su puta parra. Este niño no está atendiendo lo que dice el profesor. Y digo, yo estaba atendiendo mi mundo interno, haciendo operaciones psicomágicas y alquímicas de manera intuitiva, y eso aparentemente era un delirio. Sin embargo, estar durante horas escuchando cómo me explicaban las crisis agrarias de la Cataluña del siglo XVIII, eso debía estar muy cuerdo. Explicándome gilipolleces que yo no puedo comprobar en mi vida y que pasaron hace 200 años, eso era ser un chico obediente, inteligente y disciplinado. En cambio, explorar mi mundo interno era aparentemente una falta de respeto. Cuando uno empieza a mirar su mundo interno y darse cuenta que como pasa dentro, pasa afuera, entonces ya no te puedes creer el sistema. Entonces puedes cambiar tu vida en muy poco tiempo. Y si yo cambio mi vida, tú cambias tu vida y todos cambiamos nuestra vida, entonces ¿por qué tenemos unos mamarrachos tomando decisiones en nombre de todos? ¿Por qué tenemos a un grupo de gente que se cree con derecho a juzgarnos, a maltratarnos? O un grupo de gente que se dedica a decir lo que es verdadero y lo que es falso, lo que está bien y lo que es mal, lo que es peligroso pensar y lo que es razonable pensar. ¿Desde cuándo tenemos que ceder ese sistema de pensamiento a otro? Por eso, como tú dices, si todos despertáramos esas capacidades, el sistema como lo conocemos se rompe en 2 días y acaba completamente cualquier criterio de autoridad. No puede haber una autoridad, nadie puede mandar sobre otro, es absurdo. ¿Por qué? Porque todos somos dioses creadores. ¿Por qué vas a permitir que otro genere algo sobre ti si tú no lo permites? Otra cosa que es, oye, yo te dejo que tú hagas la comida y yo me ocupo de la bebida. Perfecto, vale. Ahí repartimos y cooperamos. Pero nunca yo decido sobre ti o tú decides sobre mí. Esto es una locura. Eso es la ley de la selva camuflada desde un criterio colectivista. Pero ese es el mundo en el que nos encontramos. Un mundo donde unos pocos han acumulado todo el poder material y nos pretenden convencer que eso es lo más justo. Ahora entraremos en las élites o las familias o corporaciones o las energías oscuras o que dominan el mundo, pero antes quiero concretar este punto, ¿no? Somos dioses creadores. Me gustaría llevarlo hacia el punto de vista de las habilidades innatas que tenemos que no hemos desarrollado. Te pongo ejemplos. Si una persona empieza a cultivarse, empieza a desarrollar su energía, empieza a empoderarse, a ser un dios creador, podría tener telepatía, telequinesis, adivinar el futuro. ¿Qué estas habilidades u otras habilidades nos han sido secuestradas, ya que somos dioses creadores y nos están encerrando en una jaula en el día a día? ¿Qué pasaría si esa jaula se libera? Sí, ya sé, el sistema se cae, lo has explicado maravillosamente, pero ¿qué pasa con el pájaro que vuela? ¿Qué puede hacer ese pájaro libre? Me gustaría saberlo. Para empezar, construir una sociedad mucho mejor. Para mí, yo empezaría simplemente por la esfera más bien psicológica, es decir, conócete a ti mismo. Si tú te conoces, vas a aplicar la fuerza en tu vida en el lugar más apropiado. O sea, al igual que si tú tienes que levantar un objeto pesado
aplicas la fuerza haciendo algún tipo de palanca para que te resulte lo menos costoso posible, o sea, no vas a levantar una pesa de 10 kilos con el dedo meñique o lo vas a levantar con el codo, sino que vas a hacer la presión con los brazos y levantando de una manera adecuada, con una técnica apropiada, para que te cueste el menor esfuerzo. En nuestra vida estamos igual. Normalmente, cuando una persona está agotada físicamente, es porque metafóricamente está aplicando la fuerza desde el lugar inapropiado. Entonces, nuestros dones psíquicos aparecen cuando nosotros nos colocamos en la posición correcta en nuestra vida. Hay personas cuya posición correcta está más bien en la escucha y otros más en la acción. Unos más para hablar y otros para rebatir. Unos están más en la acción decidida y directa y otros en una acción mucho más defensiva, también en el combate, pero más estratégicos. Unos tienen el centro más en la cabeza, más en el intelecto, otros en la materia, otros en el corazón, otros en las emociones, unos son más protectores, otros son más serviciales, otros más cuidadores, sanadores. Cada uno de nosotros tiene una zona de confort psicológica. El sistema ya se ha ocupado de que tú pienses que tu zona de confort psicológica es una debilidad, es un defecto de tu carácter. O sea, se han ocupado de estigmatizar todas las formas de ser para que tú te sientas mal, sea como sea que tú eres, y quieras intentar adecuarte a un estándar que, por supuesto, te hace sentir tremendamente incómodo, que no te resuena en nada, pero piensas que eso es lo correcto, que eso es el deber, que eso es lo que está bien. Con eso consiguen mantenerte entretenido toda tu puta vida. Cuando uno se coloca en su sitio, va a desarrollar esas habilidades a las que tú has aludido. Todas no, empezarás por aquellas que sean más afines a ti. O sea, alguien más kinestésico desarrollará algo más parecido a la telequinesis. La telequinesis sería algo muy avanzado, pero tal vez empiece a percibir, por ejemplo, el estado energético de los objetos. Por ejemplo, voy a beber un poco de agua y antes de beberla, antes siquiera pasármela por el olfato, yo ya sé si está buena o está mala. Es tu caso. Si me va a sentar bien o me va a sentar mal. Dime. Es tu caso. No, no es mi caso ese. Claro, me refiero que si ya que estás explicando, me gustaría también que lo personalizaras. Es decir, tú como ejemplo, ya lo digo que lo has dicho, ¿no? Sí, tengo que seguir evolucionando, pero llevas muchos años evolucionando. ¿Qué habilidades has desarrollado? Vale, a ver, unas son las humanas, por así decirlo, y otras las parapsíquicas. Supongo que te refieres a las más parapsíquicas, ¿no? Sí. Sobre todo el viaje astral, es una habilidad que yo no tenía, yo no he nacido con la facilidad para proyectarme en el cuerpo. Es decir, el viaje astral es muy parecido a lo que la gente comúnmente conoce como sueño lúcido. O sea, yo de vez en cuando soñaba por las noches, ni siquiera soñaba todas las noches, y de repente a través de una serie de ejercicios energéticos y a través de una toma de conciencia, pues he ido desarrollando la capacidad de, cada vez que me voy a dormir, especialmente cuando hay unas cuantas horas, hay un momento dentro de un sueño ordinario que tomo conciencia de que estoy soñando. Y a partir de ahí empiezo a investigar el mundo que se genera a través del sueño. Digamos que hay que atravesar una serie de compuertas imaginarias. O sea, primero estás en una especie de sueño ordinario y tienes que deshacer ese sueño. El sueño ordinario sería como tu pequeña Matrix, el pequeño micromundo que creas a partir de tus experiencias mentales. Pero cuando atraviesas esa barrera imaginaria, que sería un poco extenso explicarlo, pues entras en lo que llamamos el campo astral, entras en esa cuarta dimensión, pero entras conscientemente. Y estás en una experiencia completamente inmersiva, que es como un sueño en el que sabes que estás soñando. Y tienes un cuerpo que se parece mucho a este, pero que puede flotar, puede levitar y puede moverse. Entonces, esa es una de las habilidades que he ido desarrollando, así como también lo de aprender a crear una realidad a mi medida utilizando órdenes, directrices y proyecciones mentales. Es decir, nos damos cuenta de que, como hemos dicho, somos creadores de realidad. Y en el momento que tomo conciencia de esto plenamente y voy entendiendo paso por paso cuál es el procedimiento mediante el cual uno va creando su realidad a medida que piensa, a medida que siente, pues poco a poco he ido diseñando una vida a mi medida de una manera muy mágica, de una manera muy orgánica, o sea, viendo cómo literalmente me pasan las cosas que yo he decidido que me pasen. O sea, es decir, pasando de tener una suerte estándar o incluso baja en muchos temas a tener una suerte experto, una suerte brutal. Claro, yo he visto ese cambio, digo, a ver, hasta los veintitantos o así, tengo una suerte más o menos normal y corriente, o incluso a veces hasta muy mala suerte, y de repente darle completamente la vuelta, cambiando el enfoque, cambiando la manera de pensar, y realmente diciendo, coño, es que ahora tengo mucha potra. Digo, bueno, porque lo estoy creando, porque he aprendido a crearlo.
es una cuestión técnica, no es una cuestión innata. Entonces, eso se ha despertado y, digamos, mi capacidad innata, mi habilidad básica, es la capacidad de entender todas las partes del proceso, de este y de cualquiera. O sea, toda información sobre cómo funciona este universo a nivel metafísico, energético, psicológico, toda información me va llegando una detrás de otra. La voy comprendiendo y la voy hilando día a día. Entonces, ese es mi don y lo que he venido. Y luego intento, medianamente como puedo, explicarlo de la manera más sencilla que se me ocurra. Pero a nivel energético lo veo todo y se me es mostrado, no sé si me lo muestra alguien o me lo muestro yo, pero en todo caso lo veo con una claridad meridiana. Tanto, muchísimas gracias por el apoyo, casi 800 personas en directo, los que luego lo veis en YouTube, no preocuparse, dejaré fijas sus redes sociales, Robert Martínez en Instagram, para que también tiene, bueno, pues creo que puedes hallar la carta natal de las personas, además de explicar algunas de las cosas que estás diciendo. Así que, como hay confianza y somos amigos, la confianza de Asco, ya sabes, toque de humor, tengo que sacarlo, ¿no? El actor tiene que salir, si no, no puedo. No soy yo, no puedo. Tengo que hacer de comunicador divulgador serio, pero también tengo que tener el toque de humor, que si no me va a dar algo. Viendo mi carta natal, es que ya es como en plan de. Tengo que ser yo mismo. Entonces, esto es curioso, ¿no? En plan de sé cómo eres, sé tú mismo, pero yo no quiero que sepas cómo soy yo mismo, pero me estás viendo siendo yo. Bueno, es una reflexión, una partida de ajedrez muy rara. En cualquier caso, Robert, viendo mi carta natal, ¿qué habilidades crees que si yo sigo cultivando, desarrollándome, vibrando alto, etc., podría desarrollar en el plano más mental que estabas hablando o en esa línea más parecida? En mi caso, me refiero a así me usas como ejemplo para que, oye, la gente luego que vaya, pues dice, mira, podría ser algo por el estilo. Antes estaba explicando aquí a kinestésica, por ejemplo, de adivinar si un alimento está en buen o mal estado. Esa sería una tuya, por ejemplo, que podías desarrollar con mucha facilidad por el ascendente y luna en Tauro. Luego una cierta precognición, especialmente para captar cuando, digamos, tú lo que estás captando, lo que tienes facilidad para captar y lo que puedes desarrollar mucho, y a mucha gente también lo puede conseguir, es percibir cuando hay una gran acumulación de energía. Es decir, hay gente que predice cuando alguien va a morir o va a haber un accidente y a veces también cuando algo bueno va a pasar, cuando uno se enamora o lo que sea, lo puede captar con cierta antelación. Pues tú lo puedes captar con mucha antelación. Precisamente porque tu campo energético está muy sensibilizado a las emociones. Y cuando está a punto de pasar algo importante, eso está creado, si lo podíamos ver con ojos etéricos, veríamos una burbuja de energía muy grande. Y tú la captas. Y no solo la captas, sino que reaccionas emocionalmente hacia ella. O sea, puedes decodificarla. O sea, que habrá un momento, seguramente ya lo haces a una escala todavía mediana y lo puedes hacer a una escala grandísima, puedes llegar a prever el futuro con mucha anticipación o a leer lo que está pasando solo sintiéndolo.